Gracias por compartir una vez más este tiempo en este domingo. Vamos a continuar con nuestra charla. La semana pasada arrancamos de alguna manera mirando un punto que es muy importante y queremos recalcar en el hecho de que en la medida en que nosotros conozcamos más quiénes somos, conozcamos nuestra historia desde la perspectiva de Dios y nuestras raíces, vamos a poder apropiarnos de todo lo que nos corresponde en Cristo Jesús, incluida la fe. No olvidemos que en la nueva criatura que somos, Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura suya. Ahora somos hechura de Dios. Y como nosotros entendemos, como hechura suya y como nuevas criaturas, Dios no pudo haber hecho algo malo o algo mal hecho o algo incompleto con nosotros. El Señor nos muestra claramente que Él nos ha hecho a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Por tanto, ¿verdad? Esa nueva criatura, ese nuevo hombre, esa nueva persona, es una persona completa, perfecta, santa, justa, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la persona que nosotros necesitamos para que podamos, en esa persona que es Cristo morando en ti y en mí, que es la misma vida de Él morando en ti y en mí, podamos nosotros apropiarnos de todo lo que efectivamente nos corresponde. Y habíamos arrancado mirando una perspectiva en la cual estamos, por así llamarlo, ¿verdad? Entendiendo qué fue todo lo que el Señor tuvo en su corazón y en su mente en la eternidad pasada. No olvidemos que en la eternidad no hay tiempo, ¿verdad? El tiempo no existe, pero sin embargo, para que nosotros en nuestra mente podamos de alguna manera entender lo que queremos transmitir, en la eternidad pasada, antes de que todas las cosas existan, antes de que tú y yo seamos conscientes de nosotros mismos, antes que el mundo haya sido creado, el universo y todas las cosas que conocemos, ya nosotros estábamos siendo ideados, estábamos siendo de alguna manera engendrados, creados en el corazón de nuestro Padre, en la mente y en el entendimiento de Él. En esa comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ya estábamos siendo concebidos. Por eso es que la Escritura nos dice categóricamente, ¿verdad? A ti y a mí, que el Señor o nuestro Padre con amor eterno nos ha amado. Es decir, Él nos ha amado a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y la verdad es que tú y yo somos fruto de su amor. Es por eso que todo lo que Él hace en nosotros, ¿verdad? Tiene como principio el amor que Él es. No hay absolutamente nada que Él haga sin este principio. Todo lo que significa el entender a Dios desde otra perspectiva distinta, que no sea su amor, el por qué Él hace las cosas, el por qué Él me perdona, el por qué me ama, el por qué Él va a terminar la buena obra que comenzó, el por qué Él me acompaña cada día en mis circunstancias, el por qué Él me amó y me ideó desde antes de la fundación del mundo, el por qué hoy Él continúa efectivamente trabajando, ¿verdad?, a mi favor, el por qué Él ha determinado para mí una eternidad futura distinta y diferente. Todo tiene que ver con una justificación y es el amor que Él es. Y el amor que Él es el amor que Él tiene para mí. Y es maravilloso entender que el tipo de amor que Dios nos ha dado solamente puede ser entendido, ¿verdad?, en el tipo de amor que Dios le dio al Hijo, a Jesucristo. En buen romance, el Padre, o sea, nuestro Padre, no le ama a Cristo más que a ti. Es decir, el mismo amor que el Padre tiene para ti y para mí es el mismo amor que el Padre tiene efectivamente para su amado Hijo Jesucristo. Así que todo el amor que Él tiene para Cristo es todo el amor que Él tiene para nosotros, para ti y para mí. Esto es algo maravilloso, ¿verdad?, que nosotros debemos entender para que sepamos que efectivamente nada nos puede entonces separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Nada. Es decir, no hay problemas, no hay luchas, no hay dificultades, no hay circunstancias, no hay situaciones que Él ya no haya vencido de antemano y por eso puso la vida de Él en ti, que te puedan separar del amor de Dios. El amor de Dios ha previsto y ha provisto absolutamente todo lo que tú necesitas el día de hoy. El problema es que nosotros, al no entender estas realidades, al estar enfocados en cosas que creemos son las que nos faltan para ser felices, que no son Cristo, evidentemente vamos a encontrar mucha suerte de limitaciones, de dificultades y de males. ¿Por qué? Porque seguimos actuando en la vieja creación y no nos estamos apropiando del nuevo hombre y de la nueva persona. Entonces, en este contexto, primero, es importante entender que Dios nos amó eternamente en la eternidad pasada. Ahora, otro tema importante que vimos la semana pasada es que Dios nos conoció en la eternidad pasada. De hecho, la Escritura dice que nosotros hoy todavía no entendemos cómo Dios nos conoció, pero que en su momento nosotros entenderemos cómo fuimos conocidos por Dios en la eternidad, ¿verdad? Esto es algo que, por supuesto, todavía queda a el entendimiento de la nueva criatura en la medida que vaya creciendo, para que se haga efectivamente o se apropie de todas las maravillas y las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Así que Dios nos conoció en la eternidad pasada. Y otro tema importante que la Escritura nos muestra es que Dios nos predestinó en la eternidad pasada para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó. ¿Ok? Así que Dios generó, antes de que nosotros entendamos cualquier cosa, ya toda una suerte de un destino para ti y para mí. Pero este destino es un destino de bendición, es un destino de amor, es un destino de provisión, es un destino de poder y de fuerza, ¿no es cierto? Que aún Él conociendo, como veíamos, las circunstancias que íbamos a tener que vivir en Adán, que es una transición. No olvidemos que ¿verdad? Lo que la Escritura nos propone realmente es una transición de Adán a Cristo. Nosotros todos en el primer hombre fuimos creados, ¿no es cierto? Cuando ya efectivamente, una vez que Dios había propuesto en su corazón el crearnos eternamente en Cristo Jesús, el hacernos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, el habernos conocido, Él ya ahora sí determina un momento, y ese momento es cuando el Señor comienza efectivamente a crear los cielos y la tierra. Eso lo tenemos ya nosotros en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Cuando ya nos da dentro de, digamos, la historia de la humanidad, la creación del mundo, ¿no es cierto? Y el Señor comienza creando todas las cosas, y dentro de aquellas, una vez que creó todas las cosas, ¿verdad? En Génesis 1:26 dice, ahora sí hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, llevemos a cabo lo que nos hemos propuesto, que el hombre sea de nuestra misma especie, que el hombre nos contenga absolutamente y que Él llegue a ser uno con nosotros. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó en Génesis 1:26, ¿verdad? A pesar de que Él sabía, como vimos la semana anterior también, que Adán iba a fallar. No olvidemos que cuando Adán fue creado, todos estuvimos en Adán. Este es un principio que nos puede ayudar muchísimo a entender que toda la desgracia que nosotros vivimos en nuestra primer creación no es más que la herencia que nosotros recibimos por parte de Adán. Es algo que tú y yo no podíamos controlar, algo que tú y yo no podíamos decidir de antemano. Nosotros simplemente nacimos en Adán. Es como que si tú naciste en una familia muy rica, con muchas capacidades económicas, con mucho poder, tú naciste nomás allí. Tú no decidiste nacer en esa familia, pero tú te encuentras con que toda la riqueza, con que toda la influencia, con que toda la capacidad de esa familia, todo está a tu favor porque tú eres hijo. Tú recibes toda esa bendición, digámoslo así, toda esa influencia, toda esa capacidad y todo ese poder. Recibes el apellido, recibes, ¿verdad?, la herencia genética de en quién fuiste creado, hablando en términos humanos, de qué familia saliste. Pero si al contrario, tú y yo nacemos en una familia con muy pocos recursos, una familia con problemas, con luchas, con dificultades, cuando yo me doy cuenta que he nacido en esa familia,
yo también voy directamente a recibir la herencia negativa, ¿no es cierto?, de esa condición. Y es algo que tú efectivamente no podías controlar ni podías previsualizar. Lo mismo nos pasa en Adán. Como todos nosotros nacimos en Adán, recibimos lamentablemente, ¿no es cierto?, esta herencia de pecado y de muerte, que es la que hoy nosotros estamos viviendo, que es la que estamos sufriendo. Adán, cuando pecó en el huerto, Adán, cuando decidió creer a la serpiente, lamentablemente nos arrastró a todos los seres humanos a esa posición. Ahora, este es un principio que nos va a ayudar a entender que de la misma manera, así como esto sucedió en Adán, también sucedió en Cristo. Cristo es la nueva cabeza de la humanidad. La primer cabeza de la humanidad era Adán. Y todos los que hemos nacido en Adán, o todos los que estamos por consecuencia en Adán, sufrimos las consecuencias de Adán. Pero todos los que hemos nacido de Cristo y permanecemos en Cristo, sufrimos todas las consecuencias de Cristo. Esto es lo que la Escritura nos propone de una manera maravillosa. Imagínese por un momento si todos nosotros permaneceríamos en Cristo. Esta sería una historia totalmente diferente para nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar a experimentar a la nueva criatura que el Señor ha puesto en nuestro espíritu y en nuestro corazón de primera mano, y esa persona que vamos a comenzar a experimentar comienza a levantarse, a expresarse, a manifestarse en cada uno de nosotros y efectivamente expulsa, echa fuera toda nuestra vieja creación. Imagínense si en cada hombre, solamente por un momento, esta realidad se comenzaría a dar en esta tierra. Esta tierra sería efectivamente una tierra de bendición. Y realmente el propósito de nuestro Padre es que esto suceda en ti y en mí. Porque la manera como Él va a libertarnos a nosotros es con la vida que Él nos ha dado. Por eso dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os salvare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os sanare, seréis verdaderamente sanos. Si el Hijo nos daría libertad, seríamos verdaderamente ya no esclavos. Esa es la perspectiva, lo que el Señor nos muestra, y para eso Él efectivamente ha puesto la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, de la eternidad pasada, nosotros nos venimos a la eternidad presente, en donde arrancamos siendo creados en Adán. Ahí ya comienza de alguna manera a ponerse en práctica esta fe, esta visión que el Señor había tenido para nosotros en la eternidad pasada. Fíjate que hay algo muy importante en estos principios, y es que cuando el Señor en la eternidad pasada nos concibió, ¿verdad?, como el Hijo de su amor, ¿sí? En esa eternidad pasada, efectivamente, Él había visto algo que todavía no existía. Por eso es que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú y yo existimos ahora. Es justamente por ese llamado del Señor en la eternidad pasada. Eso es lo que la Escritura llama fe. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Fíjate, Él en la eternidad pasada, antes de que todas las cosas fueran hechas, tú y yo existiésemos, ¿verdad?, determinó que efectivamente sea Cristo su imagen y semejanza. Pero para llegar a Cristo, evidentemente había que arrancar en la creación de Dios y arrancar por Adán. ¿Sí? Por eso es que la Escritura llama a Cristo el segundo y el último Adán, el postrer Adán. El primer Adán es en el que nosotros íbamos a tener esta experiencia de muerte, pero el postrer Adán es en el que vamos a tener la experiencia de vida. Y el Señor hace realidad lo que su fe había determinado, ¿verdad?, al vernos a ti y a mí siendo uno con Cristo Jesús y con Él. Es decir, ya que la fe de Él determinó el que tú y yo seamos uno con Él, hoy simplemente lo que está sucediendo en nosotros es el cumplimiento de esa fe
de lo que Él dice en la Escritura. Por eso Él dice, por ejemplo, en Efesios 2:10, nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, eso dice la fe. La fe dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto es algo que tú y yo no sabíamos. Pero la fe dice que Él hizo eso. Ahora, esa realidad tiene que aparecer en ti y en mí. De esto se trata, ¿verdad? Efectivamente, la Escritura, de que lo que la Escritura dice aparezca en ti y en mí como una realidad, no como una enseñanza, no como una doctrina, sino como una experiencia. De allí que la Escritura, por ejemplo, en el libro de Santiago nos dice que nosotros no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué significa? La palabra es la palabra viva, la palabra es la palabra de Cristo, la palabra es Cristo mismo viviendo en mí. Que yo me convierta en un hacedor de las obras de Cristo. Es decir, que yo sea el instrumento por medio del cual Cristo siga obrando. Eso es ser un hacedor de la palabra. La carne dice, no, hay que obedecer lo que Cristo dice para hacer lo que Él dice. No dice eso. La Escritura dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Un hacedor de la palabra es aquel que se convierte en un instrumento de la vida de Dios en él para que esa vida sea la que obre lo que la palabra dice en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, la palabra mismo, obrando a través de mí, la palabra mismo llevando a cabo lo que dice en mí. Eso es ser efectivamente un hacedor de la palabra. Entonces yo me convierto en la herramienta, en el instrumento de expresión y de manifestación de la vida de Él haciendo las cosas en mí. Así es como funcionaba en Cristo, porque Cristo, por ejemplo, decía algo muy importante. Él decía que las palabras que Él hablaba son las palabras que le daba el Padre. Y las obras que Él hacía son las obras que el Padre hacía en Él. Es decir, habían dos temas importantes. Primero, el Padre le daba la palabra para que hable. Y segundo, el Padre hacía las obras que la palabra que le había dado decían en Cristo. Es decir, Cristo ni hablaba por sí mismo, Cristo no hacía las obras por sí mismo, sino que todo lo que Él decía era lo que el Padre le había mostrado. Y todo lo que obraba era lo que el Padre obraba a través de Él, a través de esa palabra que había dicho. Exactamente pasa lo mismo contigo y conmigo hoy. La palabra que yo recibo, ¿verdad? La palabra de vida, ¿no? La palabra de vida, la semilla de vida. La palabra que yo recibo es la palabra que recibo de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Esa palabra en dónde está? Pues esa palabra arranca con la escritura que tienes en la mano. Para eso el Señor nos dio la escritura, porque Él, ¿verdad?, nos dio el gran privilegio de tener un libro escrito en donde está la mente de Cristo, están los pensamientos de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa mente, ¿no es cierto?, efectivamente me muestre a mí lo que Él me ha dado, para que me muestre a mí lo que Él ha hecho en mí, para que me muestre en mí, ¿verdad?, lo que efectivamente yo soy capaz de poder hacer, y yo recibo esa palabra, ¿no es cierto? Yo recibo la palabra de Él, esa palabra yo la repito, porque Él me da la palabra, yo esa palabra la creo, la repito, la confieso, esa palabra, ¿no es cierto?, la creo. Fíjate que ahí hay una fórmula muy interesante. Tengo la palabra, recibo la palabra, creo en la palabra, ¿sí? No creo en las circunstancias, no creo en las situaciones que están alrededor, creo en la palabra. Y la palabra termina haciéndose realidad en mi propia vida. Así es como era efectivamente en Cristo, y así es como va a ser en ti y en mí, ¿verdad? Yo recibo esa palabra por medio de la escritura, ¿no es cierto?
yo creo en la palabra, yo confieso esa palabra, confieso, con la boca se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es importante este principio, hermano, porque, mira, el tamaño de tu fe puede ser medido. ¿Y sabes cómo se mide? De acuerdo al tamaño de tu confesión. Cuando tú, por ejemplo, tienes una promesa de tu padre en tu mano y, por ejemplo, tienes una promesa de sanidad en tu mano y tú estás enfermo y tú tienes un problema de enfermedad, el Señor te ha dado a ti una promesa de sanidad. Primero, para que sepas que Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que nos dice Isaías 53, por ejemplo. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados o fuimos sanados. Eso dice Isaías como una realidad. Y esa misma verdad, hoy el apóstol Pedro después lo comenta justamente como algo para ti, para mí, en el Nuevo Testamento, en las epístolas que el apóstol Pedro escribió. Entonces, esa palabra nos es dada. Ok, esa palabra dice que nuestro Padre puso en Cristo Jesús todas nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Esa es la realidad. Es decir, en otras palabras, lo que nuestro Padre dice es que las enfermedades en la nueva criatura, en la nueva creación que somos tú y yo, ya no tienen cabida. Ahora, eso no quiere decir que no vayan a aparecer. Eso quiere decir que esas enfermedades que las manda el enemigo, no olvidemos lo que hemos visto en charlas pasadas. ¿Quién es el que manda las enfermedades? Es el enemigo. ¿Quién es el que manda las calamidades? Es el enemigo. ¿Quién es el que manda los dolores, las luchas? Es el enemigo. Fíjate a Job, ¿verdad? Cómo el enemigo lo enfermó de una manera terrible. Y es que, claro, la realidad de la enfermedad es porque existe el pecado, existía el pecado. Por eso es que la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Entre el pecado, ¿no es cierto?, y la muerte hay algo que se llama enfermedad. Entonces, la enfermedad es una consecuencia del pecado, pero ya que Cristo llevó todos nuestros pecados, bueno, entonces llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué significa aquello? Que no va a aparecer una enfermedad en mi vida. No, eso no significa. Significa que el Señor dice que Él ya cargó esas enfermedades cuando aparezcan. Entonces, como yo tengo esa palabra viva de mi papá, primero la recibo y la creo. Fíjate que esto es un tema interno mío. Yo la creo o no la creo. Si es que el Señor dice que yo efectivamente, ¿verdad? Ya he pagado por esa enfermedad porque Cristo pagó en la cruz. La pregunta ¿es verdad o es mentira? ¿Es objetivo o es subjetivo? ¿Es un decir o cómo lo quiero interpretar? No, ahí dice claramente que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Ok, entonces yo creo lo que mi Padre dice. Una vez que yo creo, porque yo he recibido esa palabra en mi corazón, en mi espíritu, ahora hace falta que yo la confiese. Con la boca se confiesa para salvación, es decir, con la boca se confiesa para sanación, que viene a ser lo mismo. Salvación tiene que ver aquí más con sanación. Entonces, con la boca se confiesa para sanación y con el corazón se cree para justicia. Desde ahora en adelante yo creo lo que la palabra de Dios dice. A ver, aquí está la radiografía. Aquí está efectivamente la prueba de laboratorio que dice algo distinto. Muy bien. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué creo yo? Lo que dice la radiografía sí es verdad. No estoy diciendo, ojo, que no sea. Pero aquí estamos básicamente determinando qué es verdad, lo que papá dice o lo que la radiografía dice. Y yo decido, primero, ya que tengo la palabra de papá, que creó todas las cosas, que es el creador del universo, que sanó enfermedades cuando estuvo aquí en la tierra, que resucitó a los muertos, que él mismo resucitó de los muertos, que ordenó a la naturaleza que se quede quieta, que dio de comer a 5,000
y después a otro tanto, que limpió a los leprosos. La pregunta es, ¿estamos hablando de la palabra de él contra un examen médico? Vuelvo y repito, aquí no estamos diciendo que el examen médico sea falso. Aquí lo que estamos hablando es de que mi papá me promete al nuevo hombre que está en mí, que ya no tiene que sufrir aquellas cosas que estaban destinadas a la vieja criatura. Es decir, esas enfermedades que yo estoy viviendo. ¿Qué hago con eso? Primero, recibo la palabra. Segundo, lo creo. Evidentemente hay muchísimas cosas que se van a oponer para que no lo creas. De eso se trata la fe, pues, si no, ¿para qué es? Segundo, lo creo. ¿No es cierto? Perdón, segundo, lo confieso. Bueno, digamos que segundo, lo creo. Tercero, ya que lo creo, me apropio de esa realidad y lo confieso. Fíjate que ahí comienza a operar la fe. Porque si yo no confieso esto con mi boca, y la escritura dice porque con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hay algo que hace la confesión verbal, no solamente la confesión mental. La confesión mental, ¿no es cierto?, es una fe de bajísima calidad. Pero el Señor no dice que si confesases con tu mente, dice que si confiesas con tu boca. Hay poder en lo que tú confiesas. Hablando de las promesas de la palabra de Dios, no tus pensamientos positivos, por supuesto. Entonces, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. ¿Por qué? Porque a partir de esa confesión que tú hagas, el infierno, el mundo, las personas, porque evidentemente ahí se desata una lucha espiritual. No olvidemos que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Personas con la lógica a decirte, sí, pero es que lo que la Biblia dice es esto, pero hay que hacer esto, esto y esto. O sea, todo te lleva a que de alguna manera ya no creas en tu corazón, sino que le busques tú, a tu razonamiento humano, una explicación. Y de alguna manera mejor no te atreves a confesar lo que la Escritura dice, porque sí hay en el fondo un temor de que si es que falla, entonces ¿qué pasa? Me voy a desilusionar. A ver, el tamaño de la confesión que tú tengas con tu boca demuestra el tamaño de la confesión que tú tienes en la verdadera fe interior que tienes. Porque con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, lo que queremos decir aquí es que esa palabra que nuestro Padre nos ha dado es una palabra que Él nos da para que hoy nosotros en la nueva criatura, no olvidemos que esto se trata del nuevo hombre. Si nosotros no nos entendemos en el nuevo hombre, entonces no vamos a poder entender los poderes, las capacidades sobrenaturales que tiene este nuevo hombre. Y este nuevo hombre es un hombre absolutamente bendecido por Dios, porque es igualito, idéntico, mellizo de Jesucristo, si lo quieres ver así. ¿Ok? Entonces, es muy importante que para cualquier circunstancia de nuestra vida veamos la palabra que el Señor tiene ya dada a nosotros para que efectivamente la recibamos, para que la creamos, para que la confesemos y para que efectivamente desvirtuemos y no andemos ya, ¿verdad?, por medio de la vista, sino por medio de la fe, no por vista. Andar por vista es andar por sentimientos. Andar por vista, muchos de nosotros para creer somos como Tomás. Nosotros primero queremos que pase para creer. Entonces, ¿para qué tú necesitas fe? Por ejemplo, si tú estás en un proceso justamente de enfermedad, ¿no? Tú quieres tener en tu cuerpo la prueba fehaciente de que ya no tienes ese mal para confesar que Jesucristo es el Señor. ¿En dónde estuvo tu fe? Si tú necesitas primero que el Señor te dé el dinero que necesitabas para poder pagar esta deuda,
para después decir, Señor, te glorifico. No, 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 Señor. Si ya tengo yo la promesa, si yo la creo, si yo no ando por vista, si yo la confieso, la fe termina efectivamente cumpliéndose en nosotros. Y por eso es que la Escritura nos dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y también la Escritura en Apocalipsis nos dice cómo nosotros hemos vencido al enemigo. Dice, a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio es la palabra que nuestro Padre nos ha dado para que testifiquemos lo que somos, para que testifiquemos lo que tenemos, para que testifiquemos lo que nuestro Padre nos ha dado. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Son fórmulas espirituales reales que funcionan en el campo espiritual y que tienen efectivamente una connotación en el campo físico. Fíjate, en el campo espiritual nuestro Padre nos concibió a todos nosotros en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, eternidad pasada, y ahora tú y yo ya estamos viviendo una realidad que nuestro Padre visualizó hace tiempo. Ahora, Él sabía que nosotros en Adán íbamos lamentablemente fallar. Y vimos cómo en Adán, ¿verdad? En Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate que nosotros simplemente hemos recibido una herencia de las consecuencias de Adán. Y de Adán nadie va a poder escapar por sí mismo, si es que efectivamente Dios no viene y hace la obra en cada uno de nosotros. Porque así como nosotros no decidimos estar en Adán, me explico, tampoco nosotros decidimos estar en Cristo, porque el nuevo nacimiento no es por voluntad de carne ni de sangre, dice la Escritura, sino por voluntad de Dios. Ahora, Él ya nos está diciendo de antemano que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan a la salvación. O sea, ya el Señor nos muestra en la Escritura, por si acaso alguno diga, entonces Dios no quiere que yo sea salvo, o Dios no quiere que yo sea hijo. No, no, Él dice que Él es el Salvador de todos los hombres. No olvidemos que la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todos los seres humanos. Ahora ya se dio el regalo, ya se dio la gracia para todos los seres humanos. La Escritura nos dice que Él nos encerró a todos los hombres, a los judíos y a los griegos, bajo pecado. Él efectivamente encerró a toda la humanidad bajo pecado para tener misericordia de todos. Porque la Escritura dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, de quien Él tiene misericordia. Y el Señor dice que Él por eso mismo nos encerró bajo pecados a todos los seres humanos, para tener misericordia de todos. Es decir, Él encerró bajo pecado a los religiosos, Él encerró bajo pecado a los incrédulos, Él encerró bajo pecado a los bárbaros, a los intelectuales. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Porque Él sabía que en Adán todos estábamos efectivamente en las mismas condiciones de muerte. Por eso la Escritura nos dice esto. Fíjate, Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, la muerte reina en cada uno de nosotros, hermanos. Entienda que mientras estamos en Adán, la muerte es la que está reinando. Pero entendamos bien lo que significa la muerte, y el Señor nos lo muestra en el diccionario de la Escritura. La muerte es lo que tú y yo estamos viviendo. La muerte es la ausencia de la vida de Cristo en ti. Muerte es ausencia de la vida de Cristo en ti. Es decir, si yo hago a un lado la vida de Cristo que está en mí y sigo viviendo por mi propia vida, entonces estoy experimentando la muerte. La muerte es ausencia de la vida. La muerte, en nuestro caso, es la ausencia de la vida de Cristo en mí. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. No, la vida no es lo que tú y yo tenemos. La vida eterna en la que el Señor nos concibió en la eternidad pasada. La vida eterna solamente la recibimos
¿no es cierto?, por medio del nuevo nacimiento. Es decir, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces la muerte reinó. Ahora, la muerte reinó y la muerte reina sobre todo aquel que de alguna manera sigue insistiendo vivir en Adán. Por eso es que es tan importante, hermanos, esta perspectiva de estar en Adán o estar en Cristo. Tú tienes que aprender a estar en Adán, estar bajo maldición. Estar en Cristo, estar bajo bendición. Estar en Adán, hay unas leyes que ahí operan. Estar en Cristo, hay otras leyes que en Cristo operan. Y en Cristo opera una ley de vida que nos libra de la ley de la muerte. En Cristo opera la ley de la vida que efectivamente nos libra de la ley de la muerte. Está en Romanos 8. Mira lo que dice Romanos 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Fíjate, por la transgresión de Adán, morimos efectivamente todos los que hemos nacido de él. Fue por la transgresión de él. No es simplemente por nuestra transgresión. Es decir, yo me vuelvo transgresor porque recibo la naturaleza transgresora. Cuando yo nazco en Adán, recibo todo lo que Adán es. De ahí que nadie puede ser librado de Adán. Y por eso es que dice la Escritura que nadie, ningún ser humano puede pagar rescate por su propia alma. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjate, por la transgresión de uno murieron los muchos. Claro, ya veremos más adelante porque esto tiene que ver una interposición en lo que logró Adán, que fue mucho mal para nosotros, y lo que Cristo logró. Aquí la Escritura dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice de la misma manera, por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos, ¿no es cierto?, serán vivificados. Me adelanto un poco ahí. Pero imagínate, el efecto que tuvo, ¿no es cierto?, la transgresión de Adán para matarnos a todos, pero ¿cuánto más efecto no tiene la obediencia de Cristo para darnos vida, gracia y bendiciones hasta que se sobreabunden a todos nosotros? Por eso es importante entender que yo voy a ser básicamente beneficiario de todo lo que Cristo ganó para mí y todo lo que Cristo es. Porque así como fui beneficiario de toda la herencia de maldad, de pecado y de muerte en Adán, de la misma manera soy beneficiario de la herencia de vida que efectivamente está reservada para todos nosotros en Cristo Jesús. Mira Romanos 5:16, dice, porque ciertamente el juicio vino a consecuencia de un solo pecado para condenación. El juicio vino a consecuencia de un solo pecado. Fíjate. Es decir, todo hombre que nace en la carne, ¿verdad?, está recibiendo per se ya juicio. ¿Pero por qué? Porque efectivamente nosotros somos juzgados por ese primer pecado de Adán. Y somos juzgados por ese pecado porque, vuelvo y repito, Adán con ese primer pecado lo que hizo fue heredarnos la naturaleza pecaminosa. Así que aquí no se trata de que si yo peco dejo de pecar, que sí voy a pecar, por supuesto, porque en Adán todos pecamos. Aquí de lo que se trata es la naturaleza pecaminosa que yo efectivamente tengo en mi corazón y de la cual yo tengo que ser librado. Este no es un tema simplemente de que no peque. Este es un tema de que la naturaleza de pecado que está en mí es la que tiene que efectivamente ser cortada de nosotros. A esto es lo que la Escritura llama la verdadera circuncisión, la circuncisión de la carne, es quitar la carne de mí. Quitar la carne de mí es quitar la carnalidad de mí. Quitar la carnalidad de mí es quitar toda la vieja creación de mí. Esa es la verdadera circuncisión que tú y yo efectivamente tenemos en el corazón. Mira, Romanos 5:17 dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué es lo que estamos intentando decir aquí? Esto es todo lo que tú efectivamente has heredado en Adán. Todo lo que has heredado en Adán. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero asimismo por la obediencia de un hombre. La Escritura dice, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿quién soy yo en Adán? ¿Quién soy yo en Cristo?
Si se dan cuenta que hay una diferencia abismal, ya veremos en las próximas charlas efectivamente lo que nos corresponde en Cristo. Ahora estamos viendo lamentablemente la herencia de maldad y de pecado que recibimos en Adán. Romanos 15, 21 y 22 nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, porque así como en Adán todos mueren, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, fíjate, porque así como en Adán todos mueren, en Adán no hay ninguna posibilidad de que alguien viva, en Adán todos mueren, y la muerte entró a todos nosotros por Adán, porque todos estábamos en Adán cuando efectivamente entró el pecado. Cuando entró el pecado entró la muerte, cuando entró el pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Ese es el proceso, ¿sí? Así que no hay salvación, no hay opciones en Adán. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿No es cierto? Cuando el Señor determina hacernos a nosotros, primero nos hace en Adán, ¿verdad? Sabiendo que efectivamente iba a pasar toda esta hecatombe de la desobediencia de Adán a nuestro Padre por el engaño con la serpiente, y nosotros íbamos efectivamente a sufrir todas las consecuencias de esta vida de muerte. De ahí que si nosotros seguimos perseverando en el hombre equivocado, vamos a recibir siempre más de lo mismo. Nadie puede escapar de este hombre. Por eso es que el Señor nos promete y nos dice que cosas que ojo no vio y oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo más hermoso, lo más sublime, lo más agradable que tú puedas de alguna manera experimentar en Adán no es en nada comparable con todo lo que el Señor tiene previsto y provisto para ti en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, en esta condición, y ahí queremos ver, ¿no es cierto? Como Dios se había propuesto en su corazón idearnos y de alguna manera concebirnos en amor en la eternidad pasada, efectivamente Él pone en marcha toda esta maquinaria para hacer realidad esa fe que hemos hablado. Él llama a las cosas que no son como si fuesen y arranca efectivamente en la creación con Adán. Y ya vemos lo que pasa con Adán, cómo Adán falla. Ahora, como Él tiene un propósito para ti y para mí, Él tenía que otra vez encarrilar las cosas para que tú y yo finalmente tengamos que recibir, ¿verdad? Este sello de bendición que Él determinó para nosotros, que es la vida de Cristo en ti y en mí. Entonces Él tenía que hacer algo con esto, como sabemos, ¿no? Y en esta misma circunstancia, y Él sabiendo efectivamente también que iba a tener que sufrir todos nuestros males, para poder pagar la deuda del error de Adán. Ahí está el amor de Dios para ti y para mí. Por eso es que Dios jamás va más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras rebeldías, ¿verdad? Jamás Él va a renunciar a terminar y culminar la obra que Él se propuso en ti y en mí. Porque la buena obra que Él comenzó, Él también la terminará. Y la Escritura nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Eso implica que Él es el que efectivamente arranca con esto y Él termina esto. Así que, como Él tiene que terminar lo que Él preconcibió y Él preconcibió que tú y yo estemos en Cristo y que Cristo sea efectivamente el que finalmente esté sobre toda la obra de sus manos, Él tenía que entrar en un plan de salvación. Y fíjate, aquí vamos a ver ese amor como comienza a operar otra vez en ti y en mí. Claro, porque si nosotros no teníamos este tipo de respuestas, siempre íbamos a tener incógnitas de que por qué hemos tenido que padecer tanto, por qué hemos tenido que sufrir tanto, por qué toda esta muerte, por qué todo este dolor, por qué todo este sufrimiento, por qué toda esta enfermedad, por qué todas estas circunstancias injustas, tristes, ¿verdad? Que hemos tenido que vivir. Evidentemente, no olvidemos que aquí hay también una guerra espiritual. Es decir, nuestro Padre queriendo hacer una obra maravillosa y el enemigo Satanás queriendo obstruirla. Pero sin embargo, sabemos que Satanás no es más que nuestro Padre, porque el que está en nosotros es más que el que está en el mundo, y finalmente
Él nos libra absolutamente de todo aquello que inclusive estaba obstruyendo la posibilidad de que tú y yo lleguemos a cumplir el propósito de nuestro Padre, que es ser uno con Cristo y con Él. Entonces Él tenía que enviar salvación. Así que lo primero que Él hace es despojarse a sí mismo por nosotros. No había un solo hombre sobre la tierra, un solo hombre que haya nacido en Adán, que efectivamente pueda librarse, pueda librar a otros, pueda ser salvador de los demás. Así que la única manera era que Él tenía que hacerse hombre. Entonces, Filipenses 2, 6, 8 nos da una luz muy interesante sobre este tema. Y dice, el cual, hablando de Cristo mismo, ¿no es cierto? Como la palabra viva, hablando de el principio del verbo, de este verbo, que hoy tenía que hacerse carne para Él poder compartir contigo y conmigo, ¿verdad? Todos los males, para poder Él de alguna manera cubrir nuestros pecados, pagar nuestros errores. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, todo esto todavía Él en una posición de Dios, en la cual Él no tenía que mancharse. Él no tenía que esforzarse por nosotros. Él no tenía por qué romperse la cabeza, sino simplemente dejar que esto vaya de mal en peor y que de una vez acabe. Es por eso que yo siempre me he preguntado, por ejemplo, por qué Dios pudo haber realmente acabado con el ser humano en el diluvio. Y se acabó. Es decir, Dios pudo haber dejado a Noé y a su familia también fuera de la barca. Y ya no habían más hombres, ya no había más semilla. Como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestro Padre dejó descendencia nuestra? Porque evidentemente Él tenía que a esta generación darle salvación. Y Él nos estaba tocando a ti y a mí, porque ahora nos alcanza a nosotros esta salvación y es la que podemos tú y yo entender. Es decir, imagínate el amor que nuestro Padre nos ha tenido a nosotros, porque aquellos que murieron en su momento, en los días de Adán, no conocían todavía esta esperanza maravillosa de vida que tú y yo ya tenemos. No la conocían. Ellos murieron, a pesar de que la Escritura en Pedro nos muestra que después de ellos fueron liberados por el mismo Cristo, una vez que efectivamente Él murió, ¿no es cierto? La Escritura nos dice que Él fue a libertar a los espíritus que se encontraban prisioneros desde los días de Noé. ¿De dónde los fue a sacar? ¿Verdad? De la muerte, del infierno, como le quiera llamar. Él los fue a rescatar, porque también la muerte de Cristo es por todos los seres humanos, los que estuvieron antes que nosotros y los que estarán después de nosotros. Ellos no sabían esa realidad antes, ahora tú y yo sí la conocemos. Filipenses 2, 6, 8 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero, Él sabía que la única esperanza que tú y yo teníamos y que la humanidad tenía para que se pueda encarrilar a los propósitos de Dios, que es llevarnos a todos a Cristo, era que Él tenía que venir en vivo y en directo, en persona. El único problemita es que nosotros estábamos viviendo la consecuencia del pecado, es decir, viviendo la muerte. Y Él tenía que venir a la muerte, pero sin haber pecado. Así que Él no tenía por qué mojarse la ropa por nosotros, no tenía por qué hacerlo. Pero la Escritura dice que Él, siendo en forma de Dios, santo, justo, ¿para qué iba a venir a este mundo de pecado? ¿Para qué iba a bajar a una cloaca cuando Él es el rey de todas las cosas? Pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate ese nivel de humildad, eso es humildad. Él no se aferró a ser igual a Dios. Él no se aferró al ser simplemente santo, justo. Nunca renunció a hacer eso. Está diciendo eso. Pero Él no se aferró a todo lo que Él era, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él se despojó de todo aquello por el amor que efectivamente nos ha tenido a todos y cada uno de nosotros, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, haciéndose hombre, tomando forma de siervo.
Ahí lo que la Escritura dice en Juan, y dice que el verbo se hizo carne, o el verbo se hizo hombre, o la palabra viva se hizo hombre. Él se hizo hombre por ti y por nosotros, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo igualito a nosotros, por eso es que Cristo es idéntico a nosotros. Él tenía que ser igual que los hermanos, ¿no? Ya que íbamos a ser hermanos y nosotros no habíamos probado su deidad, no habíamos probado su divinidad, Él tampoco había probado nuestra carne. Él tampoco había probado lo que significaba vivir en nuestros zapatos. Y en buen romance lo que Él hace es venir a vivir en nuestros zapatos. Sino que, claro, Él siendo santo, Él siendo justo, Él siendo un corderito manso, ¿no es cierto? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya una vez hecho hombre, al Cristo que ya conocemos, al Cristo de la historia, al Cristo de los evangelios, y una vez hecho hombre, dice, se humilló a sí mismo. Fíjate cuántos milagros Él no hizo. ¿Cuántas veces no le quisieron hacer rey? Si Él hubiese actuado como tú y como yo, nos hubiésemos dejado hacer rey. Pero Él no se dejó. ¿Cuánto, con el poder que Él tenía en la tierra, cuántas cosas pudo haber hecho si efectivamente, verdad, con nuestra mente carnal nosotros utilizábamos todas esas capacidades para poder hacerlo? Los discípulos en un evento, cuando comenzaron a ver el poder que Dios tenía, el poder que Cristo tenía, que ya por supuesto era evidente, y ellos sabían que Cristo podía hacer cualquier cosa, y de hecho muchas veces Cristo les mandó a hacer cosas ya en su nombre, ¿no? Por ejemplo, echar fuera demonios, curar enfermos, ya ellos lo hacían. Y veían que efectivamente en el nombre de Jesucristo eso funcionaba. El poder de Dios estaba presente en ellos. Pero ellos en su mente carnal en algún momento tuvieron una instrucción de parte de Cristo de ir a cierto lugar para que consigan alimentos o alguna cosa así. Y fueron a ese lugar en el nombre de Él y no recibieron lo que ellos solicitaron. Así que vinieron molestos donde Cristo. Dijeron, mira, Señor, ellos no nos hacen caso, no nos dan lo que estamos pidiendo. Y en su mente carnal le dicen, Señor, ¿no quieres que pidamos en tu nombre fuego del cielo para que caiga sobre ellos? Así es como nosotros manejaríamos normalmente el poder de Dios con nuestra mente carnal. ¿Cuántas veces a nuestros enemigos ya les hubiésemos mandado fuego del cielo? ¿Cuántas veces nosotros hubiésemos ya de alguna manera juzgado, porque así lo hacemos, la manera de ser de otros, y ya los hubiésemos desaparecido del mapa con el poder que Dios nos hubiese dado? Fíjate. Entonces, el Señor, estando en condición de hombre, en lugar de enseñorearse con el poder que tenía, la Escritura dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, la muerte vergonzosa de la cruz, porque la muerte de la cruz estaba reservada para los peores seres humanos de la tierra, para los malvados, para los violadores, para los que habían hecho cosas terribles que ya no tenían ninguna salida. Era la pena de muerte de aquel entonces. Pero no era una pena de muerte de vergüenza inclusive. Y el Señor Jesucristo tuvo que ser reducido a todo aquello por ti y por mí, porque Él, siendo lo que era, siendo Dios, Él se hace hombre para cargar los pecados de todos nosotros, para cargar las enfermedades de todos nosotros, cargar las dificultades de todos nosotros, para cargar la tristeza de todos nosotros, para cargar, ¿verdad?, los desánimos, los corajes, las iras, los enojos de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó con amor eterno. El amor de eterno ahora ya está con nosotros. Fíjate, lo hizo en vivo y en directo, en carne. El Señor Jesucristo vino en carne, el Padre en Él, por ti y por mí, para cumplir la obra que Él había determinado para mí y para ti, que seamos idénticos a Jesucristo. Ese es el trabajo que Él ha hecho. Eso es lo que Él nos tiene que revelar. Y ahora, tomando en cuenta que ya tengo yo la vida que Él quería para mí, esto es lo que tú y yo debemos conocer. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo tengo?
en mi corazón. Él ha querido que participemos de su riqueza, es por eso que lo hizo. No por ninguna otra razón. Mira 2 Corintios 5:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. Escucha bien. Por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Por qué nosotros hoy tenemos que seguir viviendo pobrezas, dolores, angustias? Porque Él, efectivamente, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú fueses enriquecido. ¿Entendemos lo que está diciendo? Entendemos que Él sufrió y se despojó a sí mismo de todo para que nosotros tengamos todo. Entendemos que Él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores. El Padre dice que Él cargó sobre Él todos nuestros males para que hoy tú y yo ya no los tengamos que sufrir de esa manera, vivir así, rechazarlos, porque ya no nos pertenecen. El Señor nos está pidiendo que nos apropiemos de su riqueza, pero nosotros somos muy inclinados realmente a apropiarnos de los males que Él dice que ya no los tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón adámico es un corazón que ama el dolor. Lo ama porque lo busca, aun cuando sabe lo que le causa, pero lo busca. Nosotros somos mucho más afines a ser negativos, mucho más afines a buscar la enfermedad o a aceptar la enfermedad, mucho más afines a aceptar el fracaso, mucho más afines a aceptar la desilusión, a aceptar la angustia, a aceptar el temor, a aceptar el miedo. No nos tenemos que esforzar para aceptar más miedo. No nos tenemos que esforzar para aceptar más temor. No nos tenemos que esforzar para aceptar más negativismo, porque todo eso está metido en lo más profundo de nuestro corazón, en el viejo hombre. Pero por Dios, el Señor aquí nos dice que Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está hablando de hoy. Por Dios, eso es lo que el Señor ya ha hecho por ti y por mí. Ya está todo hecho. Está todo dado. Está todo concedido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La bendición espiritual está por encima de todas las demás bendiciones. La bendición espiritual es la que el Padre da en la eternidad para que se haga realidad en el resto de la eternidad. Esa es la bendición que tú y yo hemos recibido ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Mira, nuestro Padre cargó en Él todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra culpa. Isaías 53:6, otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, eso ya lo sabemos. Cada cual se apartó por su camino, ya lo sabemos. Pero fíjate lo que dice el Señor, respuesta, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado, efectivamente, es esa raíz que está en todos nosotros, que nos trae todos los demás males. Pero el pecado es el mismo hombre adámico. La Escritura nos muestra que en nosotros se tiene que revelar el hombre de pecado. El hombre de pecado es el hombre adámico que ha hecho un cóctel de mal con el mismo Satanás, con el mismo mundo y con la misma carne. 3 en 1. El hombre adámico es todo eso. Es el hombre de pecado, que tiene que ser cortado para que nosotros ahora podamos recibir la bendición del hombre espiritual, que es Cristo nuestro Señor y Salvador. Mira, Isaías 53:4-5, Él ciertamente
sufrió todos nuestros males para que nosotros disfrutemos todos sus bienes. Esa es la realidad. Puede sonar muy fácil como para ser cierto, pero es verdad. Es un tema de creer a papá. Fíjate lo que dice aquí Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya lo hizo por ti y por mí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Dios nos lo dio. ¿Para qué? Dice, nos lo dio. Dios nos dio a Cristo. Nosotros le tuvimos o lo tuvimos. Nos dio a Cristo para ser azotado, para ser herido de Dios y para ser abatido por ti y por mí. Dios dio a su amado Hijo justamente con el propósito de ser azotado, herido de Dios y abatido. Por eso dice la Escritura, nosotros le tuvimos en esa condición, le tuvimos en la condición de ser efectivamente una víctima por ti y por mí, por parte de Dios mismo. ¿Cuánto no nos ama nuestro Padre? ¿Cuánto no nos amó? Y fíjate, fruto de ese amor es que manda a su Hijo para que de alguna manera lo cojo, ¿verdad?, se vuelva recto. Y el camino que está, ¿verdad?, desviado se enderece para llevarnos otra vez a Cristo Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Ese es el regalo de Dios. Y no está hablando solamente de la enfermedad. Fíjate, cuando la Escritura habla de fuimos curados, tú tienes enfermedades del cuerpo, tienes enfermedades del alma y tienes enfermedades del espíritu. Las enfermedades del cuerpo, ya ni te digo, tú las conoces. Las enfermedades del alma, temores, miedos, angustias, incertidumbres y todas estas cosas que efectivamente nosotros tenemos, incredulidad que tenemos normalmente en nuestra alma. Y en nuestro espíritu está arraizado efectivamente esta inclinación a hacer la voluntad del enemigo en lugar de hacer la voluntad de Dios. Espíritu enfermo, alma enferma, cuerpo enfermo, normalmente bolsillo enfermo. Ahí viene un poco, de alguna manera, una consecuencia de circunstancias y situaciones. Pero el Señor, en cambio, nos habla de bendición, nos habla de prosperidad. El Señor nos habla de sanidad, de eternidad. El Señor nos habla de gozo. Ni siquiera el Señor nos habla de felicidad. La felicidad es un término humano. La felicidad es un término que a veces lo tenemos muy efímeramente. El Señor siempre habla de gozo, que es efectivamente, ¿no es cierto?, una expresión y una manifestación del Espíritu de Dios. Muy bien. Así que vamos a quedar ahí. Nos envió su salvación, es decir, nos envió al Salvador para corregir lo que Adán hizo, para pagar él en su propia carne los errores de Adán, para pagar él en su propia carne tus errores y mis errores. Él tenía que hacer todo este trabajo. Este es el trabajo de Dios a mi favor y a tu favor, por su amor. Por eso es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, después que Él ha hecho este trabajo, viene la posición de Él nos llamó, porque la Escritura dice que a los que antes conoció, ¿no es cierto?, también los predestinó. A los que antes predestinó, también los llamó. A nosotros nos predestinó. Entonces ahora cabe que Él nos llame. Pero Él, antes de llamarnos, tenía que primero haber hecho la obra de amor, que es esta obra de redención en su Hijo Jesucristo, para que ahora nosotros podamos tener base judicial, base jurídica, base legal, para reclamar todo lo que efectivamente nuestro Padre dice que ya ha hecho por nosotros. Continuamos la próxima semana, hermanos. Amén.